en Trujillo, pero a propósito de esto, ¿cuáles son las medidas, cuáles son las sanciones? ¿Cómo se puede cambiar? ¿Se puede cambiar de conducta a estos menores, toda vez que nos explican que vienen de familias probablemente disfuncionales, en donde la violencia es el ejemplo? Le preguntamos a Freddy Sánchez, especialista en convivencia del Ministerio de Educación. Señor Sánchez, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué medidas correctivas se toman? ¿Hay alguna sanción para los niños en este caso específico, por ejemplo, ¿no? De determinarse las responsabilidades? ¿Hay medidas correctivas para ellos, los padres de familia? ¿Qué nos dice el Ministerio de Educación al respecto? Sí, primero señalar que desde el 2010 existe una ley que promueve la convivencia sin violencia, más conocida como la ley anti-bullying, y esta ley y su reglamento establecen las medidas correctivas ante la identificación de una situación de violencia escolar con las características del bullying, ¿no? Y todo está orientado a un trabajo también más socioeducativo con los estudiantes, entendiendo que los estudiantes están en un proceso de crecimiento y desarrollo, ¿no? Pero ¿cuáles son esas medidas correctivas, perdón, yo le pido para abreviar, porque a ver, las madres de familia, en este caso, la madre de familia, ¿qué garantías tiene que su hijo no vuelva a ser atacado o que otros niños queden expuestos ante la violencia de estos, repito, son pequeños, pero tienen el ejemplo de la violencia en casa? La primera medida es asegurar, y eso es una responsabilidad del director y del Comité de Gestión del Bienestar, antes denominado Comité de Tutoría, que esta situación de violencia cese en la escuela, ¿no? Y establecer, por ejemplo, acciones reparadoras dentro de la escuela. Por ejemplo, se trabaja todo el tema de resolución de conflictos sin utilizar la violencia en el aula, con los docentes, ¿no? Se establece cuestiones de medidas también de prevención y seguimiento por parte de los docentes del aula. Y es, lo que yo también quiero enfatizar, es muy importante diferenciar estos hechos de violencia, que es el bullying, con otros hechos de violencia que tienen la característica de prácticamente lesiones, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Estos niños son suspendidos, los responsables son suspendidos, son expulsados? ¿Qué medidas se toman con los padres? Porque o queda así, digamos, en reflexión al respecto y esperando un cambio de actitud. Sí, primero no podemos expulsar, con eso no solucionamos este conflicto. Tenemos que enseñarle a los niños a resolver estos conflictos sin utilizar la violencia, porque expulsar no resuelve el conflicto, ¿no? Lo que hace simplemente es agravar y promover que este incidente se traslade a otra escuela, ¿no? Lo importante también yo quería enfatizar es que los medios de comunicación también cumplen un rol fundamental. Este hecho es importante evaluarlo, porque la conflictividad siempre va a existir en el aula. Lo importante es cómo esto se resuelve sin utilizar la violencia, ¿no? Sí, pero no al punto de llevar a un niño a un hospital, ¿no? Producto de los golpes. Pero, señor Sánchez, yo no sé si es que hay un conveniente, diríamos, monitoreo, ¿no?, de la conducta de los alumnos en los colegios. O sea, no es reaccionar una vez que se ha consumado el hecho, sino de alguna manera trabajar en la prevención, el respaldo psicológico. No sé si en los colegios existe el suficiente personal necesario, hablo de psicólogos, para poder respaldar justamente a los alumnos y complementar la labor de los maestros. Carlos, desde el 2018 existen unos lineamientos para trabajar la buena gestión de la convivencia en todas las escuelas del Perú, ¿no? Y lo que intenta justamente es priorizar el tema preventivo. En este caso se acompaña también con especialistas de convivencia escolar que están en las unidades de gestión educativa local, que brindan asistencia técnica a los directores y docentes justamente para trabajar políticas de prevención. De acuerdo. Muchas gracias, señor Freddy Sánchez. Recuerdo que usted es un especialista del Ministerio de Educación en convivencia. Nos está explicando qué medidas preventivas se adoptan en este caso. Ojalá que sean eficaces, que se eduque a nuestros niños en el rechazo de estas formas de comportamiento bravucón colectivo, en este caso además ensañamiento violento contra un muchacho de una familia de extranjeros establecida en nuestro país. Recordemos que tenemos 3 millones de peruanos que viven fuera de nuestro país. Más nos vale saber tratar bien a los extranjeros acá para que nos traten bien afuera. Muchas gracias, señor Freddy Sánchez, que tenga